Hoy estamos en Rotterdam, hemos aprovechado que tenemos el coche de alquiler y nos hemos venido, pero hemos estado buscando aparcamiento y no hay manera, porque o te vas muy lejos del centro y luego, claro, no sabemos llegar al centro, vamos, y hay que caminar mucho, y en el centro está carísimo, total, que lo hemos dejado ahí en la calle, en una zona blanca que no es blanca. Una zona de pago. Y cuesta a 4 euros la hora, con lo cual hemos pagado para 2 horas y vamos a intentar ver todo lo que podamos en 2 horas. Y si no tenemos que meter. Desearnos suerte, venga, que podemos. Esta es la iglesia de Lauren y justo detrás está la figura de Erasmo. Vamos a verlo porque le debemos mucho a Erasmo, ¿eh? ¿O no? Bueno, pues este es Erasmo. Inspirándose en él es como se crearon las becas Erasmus y nosotras, que la hemos disfrutado, sí. Tú en Bremen y yo en Nápoles, pues estamos muy agradecidas de este pensamiento que tenía Erasmo. Qué o sea que, chulo. muy bien. ¿Quién diría que íbamos a ver una estatua de él, eh? Ya, yo nunca lo pensé. Lo bien que lo hemos pasado gracias a sí. Y lo que hemos aprendido, sí. Y lo que hemos aprovechado. Sí, yo he aprendido a hablar un poco italiano, oye, se dirá que no, ¿eh? Estamos en el mercado, que es un edificio así muy moderno, ¿no? La parte esta de aquí parece que son viviendas porque las terrazas se ven sombrillas y cosas de una casa, no de una oficina, pero luego tiene la bóveda esta con el cristal, que eso es lo que es el mercado. Vamos a meternos ahí a ver qué hay. Y ahí al fondo un edificio que parece un mico lápiz, porque realmente, y la forma que tiene de mico lápiz. Aquí hay un restaurante de pinchos parecidos a los que hay en País Vasco, pero tienen música cubana. No sé, creo que tienen las cosas un poco mezcladas. ¡Ah, que tienen Mao! ¡Tienen Mao! ¡Tienen Mao, tío! Dicen que soy un payaso que va buscando valor en el mundo de los pasos. Y es verdad, soy un payaso, pero que le voy. ¿El país del queso? Casas cúbicas. Son un conjunto de casas innovadoras diseñadas por el arquitecto Pierre Blom en 1984. Blom giró 45 grados el cubo convencional de una casa y lo emplazó sobre pilares con forma hexagonal. Todas las casas están habitadas, flípalo. A menudo los dueños eran molestados por los curiosos que se acercaban, hasta que un propietario decidió abrir una de las casas al público y cobrar la entrada. Hombre. La casa está decorada y terminada como una casa normal. A ver, lo que yo me preguntaba era aquí cómo te asomas a la ventana, si está 45 grados hacia adelante y claro, no son de asomarse. Ahí hay una que tiene las ventanas abiertas y son batientes, pero en vez de abrir por arriba, abren por abajo. Entonces ahí se les tienen que caer las cosas, ¿o qué? Ya. Mismamente aquí hay una que tiene un mogollón de peluches, esa ventana está inhabilitada. Esa no se puede Porque abrir. esa si la abres se le caen todos los peluches Y fuera. la otra con las sartenes, que debe ser la cocina. Qué raro. Pero es que aquí, ¿cómo vas a tener una ventana así abierta? Mira, fíjate en aquella, la planta, ¿cómo la ves? Claro, tendrá una mesa o algo ahí. Claro. En ese caso sí, no sé. Muy raro es esto. Qué chulo. ¿Cómo vives aquí? Yo lo veo un poco práctico. 100 metros cuadrados. Yo soy muy práctica y esto no lo veo para nada práctico. Estamos en el paseo del río Mosa
Entonces allí está el puente de Erasmo y mola porque a un lado del río están casitas más tradicionales como las que hay en los pueblillos, pero luego para el otro lado hay edificios así como muy arquitectónicos todos. Estamos en Delft, hemos conseguido ver casi todo lo importante de Rotterdam en 2 horas, ¿eh? Bueno, al final hemos estado como media hora más aparcadas, pero comiendo allí unos sándwiches y estábamos sentadas en el maletero tapando la matrícula, no vaya a ser que pasara un policía o algo con un escáner de estos. Aquello que está en el fondo es la iglesia vieja de Delft y está torcidísima. A ver si cuando vayamos por ahí más cerca se sigue apreciando, pero vamos, de lejos se nota mogollón. Mira, aquí, si os fijáis, está el andamio recto y entonces la torre está como echada encima del andamio. Está echada hacia adelante. Estamos en la plaza del centro de Delft. Eso de ahí es el ayuntamiento. Y luego enfrente está la iglesia nueva. Aquella de ahí era la vieja, esta es la nueva. Aquí en Delft es muy típica la porcelana así con pintura azul. Y hay unas cuantas tiendas de souvenirs, todo lleno. Atención, momento clave en nuestro viaje. A ver. Ahora. Hemos llegado a la cifra de 500 kilómetros. Y todo ello aquí la conductora, Nuria. ¿Cómo te sientes? Bien, cómodo, es cómodo este coche, ¿eh? ¿Estás cansada? No, hombre, lo normal después de 2 días de turisteo intensivo. Más 500 kilómetros Pero de coche. no, por el conducir no estoy cansada, ¿no? Qué bien, estamos muy orgullosas de ti. Yeah, gracias. He de decir por la parte que me corresponde que ole tú. Porque si no, en los trenes, tranvías, metros, etc. serían insufribles. Damos por finalizado este fin de semana de viaje. Hemos hecho 610 kilómetros. ¿Has hecho? Este coche, un Clio. Y nada, la verdad que estamos bastante cansadas, ¿eh? Mucho. Y vamos a ir hoy a otro pueblo más, pero al final se nos hizo un poco tarde y dijimos, no. Porque total, cuando lleguemos va a estar cerrado todo, así que nada. Sí. Chao, chao.